Voy a hablar de la pureza sexual. Algo que he titulado la prueba de la pureza en nuestro camino hacia el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Esto es algo esencial si verdaderamente luego queremos ser usados por Dios, tener su respaldo, tener su presencia manifiesta en nuestra vida. Y a mí me parece muy extraño que el tema de la sexualidad nos haga sentir incómodos, especialmente en los días que vivimos, ¿no? Vivimos en una sociedad que está sexualizada, por no decir casi pornificada, ¿no? Y me llama la atención, por ejemplo, estaba recordando un incidente que pasó, muchos jovencitos quizás no os acordáis, pero hace unos años, década de los 90, recordaba un episodio en Estados Unidos, porque me gusta la cultura estadounidense, cómo los estadounidenses tienen muy claro determinadas cosas, ¿no? Sobre todo en esto de la moralidad sexual, en referencia a los presidentes de su nación. ¿Os acordáis de lo que pasó con Bill Clinton y Mónica Lewinsky? ¿Verdad? En ese momento yo recuerdo que fue como algo convulso y recuerdo que yo tendría 15 o 16 años y había mucha gente que decía en su momento, ¿pero qué tiene que ver su vida privada con el cargo público? Pero esto en Estados Unidos lo tienen muy claro. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que puede decir, ¿qué tiene que ver la vida privada de Bill Clinton para el cargo público que representa? La cultura popular de hoy día puede decir que la moralidad sexual no tiene nada que ver con el carácter, ¿verdad? Pero Dios lamenta no estar de acuerdo con ese pensamiento, porque la moralidad sexual tiene todo que ver con el carácter. Y el carácter es muy importante para Dios. Si queremos andar en el propósito que Dios ha planeado para nuestra vida, vamos a tener que entender lo que Dios tiene que decir acerca de la pureza sexual. Ahora, no quiero que me malinterpretes. No quiero que malinterpretes lo que estoy diciendo, porque Dios nos creó a cada uno de nosotros para ser seres sexuales. O sea, Dios quiere que disfrutemos de una vida sexual maravillosa, satisfactoria, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros cónyuges. Porque fue Dios quien diseñó el sexo. ¿Quién diseñó el sexo? Dios. No fue el hombre quien diseñó el sexo. O sea, el sexo estaba en la mente creadora de Dios. Sin embargo, igual que con cualquier otro regalo que Dios nos da, tú y yo tenemos la responsabilidad de tratar ese regalo, en este caso el sexo, de una manera que complazca y que honre a Dios. ¿Por qué? Porque como aprendimos la semana pasada, Dios está observando para ver si nosotros somos fieles administradores en esa área de nuestra vida también. ¿Os acordáis? Si somos fieles en lo poco, Dios sabe que Él puede confiarnos el propósito que Él tiene con nosotros. Dios sabe que Él puede ponernos en lo mucho. Pero si somos infieles en lo poco, Dios dice que también vamos a ser infieles en lo mucho. Entonces es muy importante entender esto porque una persona que sea inmoral en el área sexual también va a ser inmoral en otras áreas. O sea, una persona que engaña a su esposa también va a engañar a su jefe y también va a engañar a su país. Y esto es algo que los estadounidenses tienen muy claro. ¿Comprendes, verdad? O sea, una persona que es capaz de engañar a su mujer es una persona que va a engañar a su jefe y que por supuesto va a engañar a su país. Y esto no es una idea de Josué. Esto es sencillamente lo que Dios nos dice en su palabra. Dios dijo que alguien que sea infiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Esto lo dijo ni más ni menos que Jesús. Así que de manera que nuestra conducta sexual sí importa. Importa y mucho. Es muy importante que seamos hallados fieles en esta área de nuestra vida. El carácter es un asunto fundamental. O sea, si el carácter funciona, el resto de la casa funciona. Es como el cimiento de una casa, es como la base. Si la base es mala, todo lo demás se desmorona, todo lo demás cae.
todo lo demás será malo también. Así que nunca podemos ser inmorales solo sexualmente, porque la inmoralidad sexual abre la puerta a otros pecados en nuestras vidas. Si somos inmorales sexualmente, también mentiremos, también engañaremos. ¿Por qué? Porque tenemos que esconder nuestro pecado. Dios en la Biblia dice que el rey David, fijaos, en Hechos 13:22 dice que el rey David era un hombre conforme a su corazón. Aún así, pese a que David era un hombre conforme al corazón de Dios, la inmoralidad sexual lo llevó a mentir y con el tiempo a cometer asesinato, todo para cubrir su pecado. Y a mí me produce tristeza ver que nuestra cultura occidental ha decaído al punto en que muchos dicen que la inmoralidad sexual de un líder no tiene impacto en su capacidad de liderar. Esto es un indicativo de que nuestra sociedad necesita un avivamiento y un arrepentimiento genuino, y que nosotros, los cristianos, debemos escudriñar nuestros propios corazones. En el reino de Dios, el carácter tiene todo que ver con estar listo para liderar. Dios dice que tenemos que ser hallados fieles en lo poco antes de que Él nos pueda poner sobre lo mucho, y ese mucho es nuestro propósito. Así que es importante quizás entender que si cedemos en esta área, ponemos en riesgo el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Por supuesto sabemos que Dios es redentor, ¿a que sí? Él es redentor por naturaleza. Él le encanta redimir, le encanta restaurar. Y si caemos en esta área, Dios está dispuesto a levantarnos. Si tú y yo sinceramente nos arrepentimos de corazón, Él nos va a perdonar y Él nos va a restaurar. Pero si persistimos en la inmoralidad, jamás vamos a entrar al propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios está buscando administradores a los cuales Él pueda confiar su propósito. Esa es la prueba de la pureza. Y en nuestra sociedad sensual y sexualizada, cada uno de nosotros enfrenta diariamente esta crítica prueba, ¿o no? Ahora, vamos a seguir inspirándonos en la vida de José, porque José fue tentado en esta área. José enfrentó esta gran tentación y, por cierto, aprobó con éxito. Vamos a leer Génesis 39, verso del 7 al 12. Dice: después de esto, resultó que la mujer de su amo puso sus ojos en él. ¿Qué hizo la mujer de Potifar? Puso sus ojos en él y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él se negó a hacerlo y le dijo a la mujer de su amo: como puedes ver, estando yo aquí, mi señor no sabe ni lo que hay en esta casa. Ha puesto en mis manos todo lo que tiene. En esta casa no hay nadie mayor que yo, ni hay nada que él me haya reservado excepto a ti, puesto que eres su mujer. ¿Cómo podría yo cometer algo tan malo y pecar contra Dios? Y José hablaba con ella todos los días, pero no le hacía caso en cuanto a acostarse con ella o estar con ella. Pero un día entró en la casa para cumplir con sus obligaciones, y como allí no había nadie, ella lo agarró de la ropa y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él dejó su ropa en las manos de ella y salió corriendo de allí. Una razón muy sencilla por la que José pudo superar esta prueba es que cuando la tentación se volvió imparable, José, ¿qué hizo? Corrió, huyó, dice la Reina Valera. Y Dios nos recomienda seguir ese ejemplo de José en 1 Corintios 6, 18, cuando dice: huyan de la inmoralidad sexual. El significado literal de huir es salir corriendo, como hemos visto ahí. O sea, que Dios no dice que tenemos que alejarnos de la inmoralidad sexual. Dios dice que tenemos que huir, que salir corriendo. Y eso es exactamente lo que hizo José, aunque, como sabéis, dejó en manos de la mujer de Potifar. ¿Qué es lo que dejó? Su ropa, ¿no? Salió corriendo y la mujer le agarró y se quedó con su manto. José entendía que ese pecado no era solamente contra su amo,
contra Potifar, sino que José entendía además que esa inmoralidad sexual era un pecado hecho contra Dios, que eso iba a dañar su relación con Dios. Así que cuando José vio esa tentación, lo que hizo es salir corriendo. De muchas formas, este otro aspecto de la prueba es ni más ni menos que un aspecto de la prueba de la administración fiel, de ser un administrador fiel. ¿Por qué? Porque en los 10 mandamientos Dios nos dice, o nos prohíbe, mejor dicho, codiciar cualquier cosa que pertenezca a nuestro prójimo, incluyendo su esposa, ¿no? O su esposo. Entonces, la esposa de Potifar estaba tentando deliberadamente a José para que José la codiciara. Así que la administración de José estaba siendo probada en ese momento y en esa área concretamente. La pregunta ya no sería si José podría administrar las cosas de otro hombre de manera fiel, sino que ahora la pregunta era, ¿podría José ejercer una buena administración de la esposa de otro hombre? ¿Podría José dominar sus propios deseos y apetitos? ¿Serviría José con fidelidad al Señor en esta área de su vida? Esta es una pregunta muy importante y que cada uno de nosotros tenemos que hacernos. Nos gusta pensar que nosotros podemos disciplinarnos a nosotros mismos, a caminar con Dios, que nos podemos disciplinar a pasar tiempo en la palabra, que nos podemos disciplinar a pasar tiempo en oración, pero se nos hace difícil dominar nuestros apetitos físicos de una manera que honre a Dios muchas veces. Y esta es una de las primeras áreas en las que tenemos que aprender a disciplinarnos a nosotros mismos, porque si no podemos controlar nuestro cuerpo, ¿cómo vamos a poder ser fieles en otras áreas? Pablo comprendía esto perfectamente. En 1 Corintios 9:27 él dijo, al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros. O sea, si no queremos ser descalificados del propósito que Dios tiene con nosotros, tenemos que aprender a mantener nuestro cuerpo físico bajo control. Y no solamente en el área de la comida, que eso también, sino que tenemos que controlar nuestro apetito sexual. La tentación sexual es un asunto que toda persona tiene que confrontar en su vida. Una vez, recuerdo que estaba ministrando a 20 hombres. Era un tiempo que habíamos llamado liberación y estábamos ahí en Murcia y tuve que ministrar a 20 hombres. Y resulta que estaba hablando con ellos y todos estos hombres me reconocían que habían sido tentados en el área sexual en su vida, todos excepto 4. 4 de ellos decían que no habían sido tentados en esa área. Claro, enseguida me di cuenta que también tenían un problema con la mentira, ¿no? Esos 4. Porque estoy convencido que todos somos tentados en esa área. Si tú y yo somos sinceros, tratar con la tentación sexual es sencillamente una parte de quienes somos. Porque Dios nos creó para ser seres sexuales. Dios nos creó como criaturas sexuales y Dios quiere que disfrutemos de ese aspecto de nuestra identidad. Ahora bien, como todo lo demás que Dios ha creado, Dios tiene un plan maravilloso para esa parte de nuestra vida. Sin embargo, la decisión es nuestra. ¿Seguimos su plan según su palabra o vamos a caminar en desobediencia? Esa es nuestra decisión. Porque tú puedes pensar que yo soy libre, yo hago lo que quiero con mi pelo, como dice el anuncio de L'Oreal, o yo hago lo que quiero con mi cuerpo, yo puedo estar con quien quiera, pero realmente no eres tú quien creó el sexo. Quien creó el sexo es Dios. Así que si se te rompe este teléfono, ¿quién sabe arreglarlo? ¿Tú? O el técnico, el que lo creó, ¿verdad? Si ¿habéis visto alguna vez una máquina de esas que tú ves la máquina, la miras y dices tú, ¿esto para qué será? ¿Verdad? Yo voy, por ejemplo, a las empresas de hortofrutícola y entras y ves unas máquinas ahí y dices tú, ves la máquina así de primero y dices tú, ¿esto para qué sirve? ¿No? No tienes ni idea para qué sirve. ¿O has visto algunos tornillos de esos y dices tú, ¿este tornillo? ¿Para qué servirá este tornillo? Tú no lo sabes, pero el que lo creó sí lo sabe, ¿verdad? Porque es el que lo diseñó y lo diseñó para un fin. Pues Dios creó el sexo
y lo diseñó. Él fue quien lo creó y quien lo diseñó. Y Él lo creó para un fin, para un propósito. ¿Qué pasa? Que el enemigo siempre lo que hace, el enemigo no crea nada nuevo. Lo que intenta es tergiversar, lo que intenta es malformar lo que Dios ya ha creado. Ahora, la semana pasada dijimos que el camino de la obediencia a Dios es siempre el camino de la bendición. El camino de la obediencia de Dios es siempre el camino de la prosperidad. Así que si queremos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, tenemos que poner nuestra sexualidad bajo el control de Dios. Someterle esa área de nuestra vida a Dios. Y creo que Dios me ha mostrado algunas claves que nos pueden ayudar a pasar la prueba de la pureza. ¿Quieres que te las cuente? Número 1, algo muy importante. La impureza empieza en el ojo, no en el corazón. Como sabemos, la lujuria está en la mente. La lujuria está en la mente o lo que llamamos corazón. Claro, al pensar esto, podemos creer que la impureza sexual comienza en el corazón, pero no es así. La impureza en realidad empieza en el ojo. Empieza en mirar. ¿Puedes decir conmigo mirar? Mirar. La Biblia dice que la esposa de Potifar puso sus ojos, hemos leído, dice la Reina Valera, miró a José con deseo. ¿Qué hizo? Miró a José con deseo. Puso sus ojos en él. La Biblia también nos dice que José era guapo y de hermosa figura, ¿verdad? Entonces la esposa de Potifar seguro que vio que José era atractivo. ¿Cuántos no vemos a una persona y sabemos si es atractiva o no, verdad? Ahora, hay una diferencia entre ver y mirar. Tú no puedes evitar ver. No vas por la calle así. O sea, a no ser que el sentido de la vista, porque tienes una enfermedad o seas ciego, tú no puedes evitar ver. Pero sí puedes evitar mirar. Porque no es lo mismo ver que mirar. Entonces, aquí vemos cómo dice que José era guapo y de hermosa apariencia. Y tú no puedes evitar ver a Miriam y decir, oye, es guapa, ¿no? No puedes evitarlo. La mujer de Potifar vio a José y dijo, guapo. Vio que era atractivo, de hermosa figura. Pero resulta que en algún momento esta mujer, la mujer de Potifar, comenzó no solamente a ver a José, sino que comenzó a mirarlo. Y cuando empezó a mirar de esa manera a José, solo era cuestión de tiempo que esa mirada se convirtiera en un anhelo, en un deseo, en lujuria. O sea, cuando ver se convierte en mirar, allí es cuando se puede desatar la lujuria. La impureza comenzó en los ojos de ella, cuando empezó a mirar a José con deseo. ¿Me dejas darte un consejo para huir de la inmoralidad? No mires a personas atractivas y guapas. No tienes remedio, más remedio, las puedes ver. ¿Entiendes la diferencia entre ver y mirar? O sea, no te regodees. O sea, estoy hablando de ese tipo que va con el coche y va una chiquita por la acera guapa, andando, y entonces no puede evitarla verla. Pero yo una vez iba con un amigo en el coche, digo, ¿qué haces, tío? ¿Qué estás haciendo? Porque íbamos para Murcia y lo veo dando la vuelta. ¿Por qué estás dando la vuelta? No, es que he visto una que vamos a pasar ahora otra vez. Digo, ¿tú estás bien de la cabeza? ¿Te falta un tornillo, tío? O ese que va con el camión, el camionero que va y entonces pasa, la ve por la acera y entonces lo va con el espejo. ¿Estoy mintiendo? Los que somos hombres. O sea, ¿me entendéis, verdad? La diferencia entre ver y mirar. ¿Cuál fue el problema de la mujer de Potifar? Que empezó a poner sus ojos, empezó a mirar con deseo.
sea, la impureza comenzó en los ojos de ella cuando ella empezó a mirar con deseo a José. Por eso mi consejo es, no mires a personas que son atractivas y guapas más de la cuenta. Mira para otro lado. No te permitas a ti mismo mirar y remirar, porque si lo permites vas a invitar a la lujuria a tu vida. Mira hacia otro lado. La primera mirada no cuenta, la segunda, ay, la segunda. Entonces, el pecado de adulterio, por ejemplo, de David, dice que comenzó cuando él estaba andando sobre el terrado de su palacio. Y él estaba caminando allí, por cierto, no estaba donde tenía que estar. Eso es algo que suele pasar, ¿no? Cuando no estás donde tienes que estar, pues pasa lo que pasa, ¿no? Él tenía que estar en la guerra con su ejército que estaban combatiendo. Pero él estaba paseándose por su palacio, por la terraza, y de repente vio, ¿qué hizo? Vio a Betsabé bañándose. Ahora, el problema no es que la vio. El problema es cuánto tiempo la vio. Porque yo creo que si David, cuando la vio, hubiera hecho así, no. Haberse volteado y haberse puesto a mirar, no sé. O haberse metido para el palacio. ¿Verdad? No, él se quedó ahí. Mirando. Y continuó mirando y mirando. E inevitablemente la lujuria llegó. Mi pastor José Párraga decía que la segunda mirada es lujuria. La primera no. La segunda. Llegaba y decía, chicos, que sepáis que la primera mirada no es pecado, pero la segunda, eso es pecado. La verdad es que ese consejo a mí no me ayudó mucho en mi juventud porque yo tenía una primera mirada muy larga. ¿No? Entonces, ¿qué hacía yo? En vez de mirar 2 veces, miraba una vez, pero mucho. Entonces, ahora, ya fuera de broma, si lo pensamos, tú piensas, José tuvo muchas oportunidades para mirar a la mujer de Potifar, ¿o no? Si él hubiera deseado mirarla, regodearse en mirarla, ¿por qué le digo esto? Porque como hemos leído ahí, José era el administrador de la casa y él tenía dominio sobre todo lo que había en la casa. José seguro que sabía cuándo la esposa de Potifar se bañaba, dónde se bañaba, cuándo se vestía, cuándo no se vestía. Y ¿sabes? La mujer de Potifar no era un callo malayo. ¿Entiendes la expresión callo malayo? No. Cuando tú lees los comentarios bíblicos, la mujer de Potifar era una mujer pero que bien guapa y atractiva. La cultura egipcia es donde nacieron los cométicos. ¿Has visto a las egipcias cómo iban siempre pintadas, no? O sea que la mujer de Potifar era guapa y atractiva. Entonces, para José no habría sido difícil mirar a esa mujer. Pero si José hubiera permitido en su vida la licencia de empezar a mirar de esa manera, José le habría dado una oportunidad a la lujuria para tomar su corazón y probablemente hubiera caído en pecado cuando la tentación llegó. La razón por la que José no cayó cuando llegó la tentación fue porque no había lujuria en su corazón. Porque si llega a haber lujuria en su corazón, eso no hay hombre que lo resista. Y la lujuria no estaba en el corazón de José porque él no la había permitido entrar por sus ojos. Di conmigo, no mirar. Ese debería convertirse en el lema, ¿no? No mirar. No regodearte, no mirar, no codiciar. ¿A qué me refiero? Por supuesto me refiero a que cuando estamos en algunos ambientes, no miremos a las mujeres o a los hombres guapos que podemos encontrar en nuestra vida. ¿Has visto eso? Que incluso te incomoda. Esos mirones que te miran y te repasan y te miran de arriba abajo. O mironas, que yo también he visto alguna mirona. Me refiero a no mirar de esa manera, pero también me refiero a no mirar pornografía. Quizá en este mundo, en esta sociedad que estamos rodeados, no puedes evitar ver. Cuando entras a Murcia, por ejemplo, por la avenida de Ikea, hace poco, claro, estaba todo lleno de carteles, de anuncios de prostíbulos con mujeres sugerentes, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es que quizás tú vas conduciendo y no puedes evitar ver, pero no te estrelles.
Lo tuvieron que quitar porque estaban causando accidentes. El ayuntamiento tuvo que quitar esa... Porque claro, salía la chica así y ¡pum! Un golpe por alcance, porque el semáforo se ha puesto en el otro, va despistado con la... Me refiero a que a veces no podemos evitar ver, pero no mirar. No mirar pornografía. No meterte en internet a ver lo que no tienes que ver. No meterte en redes sociales. Porque a veces en redes sociales hasta a mí me pasa. Estás ahí y vas pasando una historia y de repente sale... Pero no me quedo ahí. Sino... Aparto eso de mis ojos. No mirar películas. Hombres, si vemos a una mujer que no está vestida de una manera apropiada, el primer pensamiento que tiene que venir a nuestra mente es no mirar. No puedo evitar ver, pero ya no miro. Porque si miro, la lujuria es el siguiente paso. Precisamente en el gimnasio llega un chico que se llama Juan Carlos, ¿no? Y estamos hablando ahí varios, porque estamos hablando de cómo es. Ellos empezaron a preguntarme, oye, ¿tú qué opinas de esto? ¿Qué opinas de las emociones? ¿Qué son emociones? ¿Qué es amor verdadero? Y ahí empecé a hablar de eso, ¿no? Y llega él y dice, yo es que me enamoro 14 veces al día. No, tú lo que tienes es lujuria. Tú no te enamoras 14 veces al día. La palabra enamorarse, amor, amar, es muy gordo para lo que tú sientes. No es eso lo que tú estás sintiendo. Di conmigo, después de la lujuria viene la inmoralidad. Esto es algo práctico, ¿verdad? Que te estoy ministrando hoy. Es algo que todos podemos hacer. Tú has oído, por ejemplo, ese que va se va de compras, ¿no? Con la mujer. Y dice, no, si yo solo voy a mirar, ¿verdad? Yo no voy a hacer nada. Yo no voy a comprar. Solo quiero entrar y mirar. Pero sabemos que eso funciona poco, ¿verdad? Eso no funciona. ¿Por qué? Porque si miras, al final compras. Porque mirar es lo que provoca el deseo. Todo el mundo me dice, ¿por qué lleva el iPhone 8? Bueno, hace unos meses antes del verano, no sé por qué, vi el iPhone, no sé, ¿por qué número van ya? No sé, ha salido un iPhone nuevo al principio del verano. Y entonces, pues lo veo. Digo conmigo, ¿qué hice? Verlo. Pero empecé a mirarlo. Y entonces, ahí estaba yo, digo, el iPhone, qué guapo está, ¿no? Total, que fuimos al centro comercial y me meto ahí en el, ¿cómo se llama eso? No en la tienda de Apple, sino Fnac. Y paso y hago así, lo veo, y lo veo. Y sigo, y entonces ya digo, empiezo a mirarlo. Y lo miro. Y empiezo a mirarlo. Y a mí me salva que, creo que es lo que debe salvarnos a todos, ¿no? Que enseguida le preguntamos a Dios. Y entonces le dije al Señor, oye, qué chulo está el iPhone, ¿no? Y entonces me dice el Señor, ¿el tuyo funciona? Sí. ¿Cómo está tu situación ahora mismo? Chunga. No necesitas un iPhone nuevo. Ya, pero que dejes de mirar. Así me lo dijo el Señor. O sea, pero esto fue en la tienda, ¿eh? O sea, me dice el Espíritu Santo, no necesitas ahora mismo un iPhone nuevo. Si funciona el que tienes, va perfecto. Es verdad, a mí no me da ningún problema. Y entonces hago así y lo vuelvo a mirar. Ya, pero es que... Y entonces siento que no mire. No miren más. Porque si siguen mirando, si yo sigo mirando, con el tiempo que pasa, que me lo hubiera comprado, aunque me hubiera metido ahí en una deuda y con la tarjeta y ahí a 40 meses, yo qué sé. Entonces, si no vas a comprar un iPhone nuevo, no vayas a la tienda donde los venden. No te pases el día entero mirando en internet iPhone.
O sea, si no estás buscando cometer adulterio, no te metas a ver chicas desnudas. O chicos. No mires. Mira lo que dice el Salmo 101, verso 3. No pondré cosa indigna delante de mis ojos. Tenemos que tomar la determinación de no poner ante nuestros ojos algo que pueda provocar una tentación en nuestra vida. Proverbios 27:20 dice: el sepulcro y la muerte nunca se sacian y los ojos del hombre jamás están satisfechos. O sea, nosotros tenemos que tomar la determinación porque ya no podemos evitar ver lo que vemos en la sociedad que estamos. Pero lo que sí tenemos que evitar es que nosotros busquemos poner delante de nuestros ojos algo que pueda provocar una tentación. ¿Sabes que los ojos tienen una pasión propia? Esto lo describe 1 Juan 2:16. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. O sea, existe la pasión de los ojos. O para decirlo de otra forma, una pasión por mirar. Mateo 5:28, en el Sermón del Monte, Jesús dice: pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Wow, ¿verdad? No digo lo del ojo porque no vamos... Vaya a ser que alguno se saque el ojo. Pero fíjate que en este texto Jesús aquí nos muestra una progresión. Nos dice que el ojo puede hacernos pecar. Jesús habla acerca del pecado de mirar. La progresión de Jesús, o la progresión que Jesús nos describe aquí, incluye primero mirar. Si sigo mirando, ¿qué va a pasar? Que voy a codiciar y finalmente viene la inmoralidad. Antes de que llegue la inmoralidad hay codicia, pero antes de que se provoque la codicia hay miradas. Así que Jesús nos da una verdadera sabiduría aquí, ¿verdad? Si no quieres problemas, deja de mirar. ¿No os ha pasado que tú ves a una persona en un primer momento y quizá no te parece atractiva, pero cuando empiezas a mirarla todos los días, empieza a parecerte de otra manera? ¿Sí o no? Esto del alcohol luego lo acelera, ¿no? Por las noches, ¿no? Cuando sales de fiesta y sales ahí, ¿no? Y estás muy selectivo al principio, pero cuando llevas ya dos moles, ya empiezas a ver guapo hasta el gato, ¿no? Jesús nos dice también un poquito más adelante del capítulo 5, también en el Sermón del Monte, Mateo 6, 22 y 23, fíjate lo que dice sobre los ojos. Lámpara del cuerpo es el ojo. Wow. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Tremendo, ¿verdad? O sea, Jesús está diciendo que lo que pongamos frente a nosotros, o sea, lo que pongamos frente a nuestros ojos, es lo que con el tiempo terminará en nuestros corazones e impactará todo nuestro cuerpo. Si continuamos poniendo oscuridad frente a nuestros ojos, nuestro cuerpo terminará lleno de oscuridad. Si miramos cosas que nos provocan lujuria, nuestro cuerpo acabará lleno ¿de qué? De lujuria. Por eso tenemos que poner ante nuestros ojos lo que es bueno, lo que es íntegro, lo que es verdad. Si ponemos ante nuestros ojos la luz, todo nuestro cuerpo será lleno de luz e impactado por esa luz. ¿Cuántos hombres hay aquí? Levantad las manos. Os voy a regalar un versículo del sabio Job. Este tiene que ser un lema para ti y para mí, ¿ok? Mira lo que dice Job. Capítulo 31, verso 1. Hice un compromiso con mis ojos de no poner la mirada en ninguna doncella. ¿Cuántos quieren hacer un lema? Un pacto con sus ojos. Este es un buen versículo de la Escritura para que nosotros lo memoricemos los hombres. Job hizo un pacto con sus ojos y hizo un pacto con Dios al mismo tiempo. Tenemos que decirle a Dios, no voy a mirar de esa manera. Si veo a alguien seductor o seductora, voy a mirar hacia otro lado. No echaré un segundo vistazo. ¿Amén?
yo sé demasiado bien que los ojos pueden abrir la puerta a la oscuridad, porque el Señor ha tratado verdaderamente conmigo en esta área. Durante muchos, muchos años esta fue un área de mucha lucha y de una lucha muy difícil para mí. Ahora, déjame decirte algo, 2 cosas a tener en cuenta. La importancia de la sinceridad. Una cosa que necesitamos comprender es que Satanás trabaja en la oscuridad. Así que si tenemos dificultad en esta área, necesitamos sacarla a la luz, descubrirla. Porque cuanto más la escondemos, más poder le damos a nuestro enemigo. Un hombre que lucha con la lujuria con frecuencia tiene temor de sincerarse con su esposa o de abrirse a un pastor o a un amigo, porque le da miedo que su esposa le vaya a rechazar. Pero este hombre necesita comprender que en realidad lo que destruye su matrimonio, lo que destruye la confianza de su esposa, es su engaño, aún más que la lujuria. Mentir y ocultar la verdad es lo que realmente puede hacer que su esposa desconfíe y pierda el respeto por él. Y sabes, he hablado ya con unas cuantas parejas que han sufrido en esta área en su matrimonio. Y en cada caso, esto es algo que me llama la atención, lo que hirió mucho más profundamente al otro, al cónyuge, más que la inmoralidad misma, fue el engaño y el perder la confianza. Por eso es necesario ser sincero. Lo segundo, la importancia de rendir cuentas en esta área. Si tú tienes problemas en esta área, tienes que correr hacia tu cónyuge. O sea, ¿pero qué pasa? Que hacemos lo contrario, huimos de nuestro cónyuge porque nos da miedo abrirnos. Pero tienes que coger a tu esposa, a tu esposo y decirle: te amo y te quiero solamente a ti. Sin embargo, estoy siendo tentada en esta área. Necesito que tú me ayudes. Porque esta sociedad me está afectando mucho. Y te necesito que me ayudes. Si somos sinceros, va a ser de gran ayuda. Ríndele cuentas a tu esposa, ríndele cuentas a tu esposo. Hace años yo tomé la decisión de rendir cuentas en esta área, no solamente a mi esposa, a Ruth, sino también, en este caso, a mi pastor. Solamente él, nuestro pastor Juan Carlos. Y también el pastor Israel, porque tenemos testimonios muy parecidos. Rendir cuentas no es algo sencillo, pero es algo bueno, es algo saludable. Y es bueno no solamente tener a tu esposa, sino tener amigos maduros espiritualmente que te puedan preguntar: ¿cómo vas en esta área? A mí no me ofende cuando, por ejemplo, Juan Carlos, tenemos un tiempo de estar juntos solo los dos y hablamos, paseamos o estamos hablando, y él me pregunta: ¿cómo vas? ¿Cómo llevas esta área? Porque es algo que enfrentamos diariamente todos. ¿Cómo va tu sexualidad? ¿Cómo va esta área? No tengas temor de rendir cuenta a tu esposa, a tu esposo. Si tienes un pastor con el que puedas abrirte, no tengas temor. ¿Amén? Segundo consejo: la impureza afecta a nuestra familia. Si tú crees que la impureza no afecta a tus hijos y a tus hijas, estás en un gran error. Nuestros hijos y nuestras hijas son afectadas si nosotros permitimos que la impureza se vuelva parte de nuestra vida. En 2 Samuel 11, ahí encontramos la ilustración de esta realidad. Ahí, en 2 Samuel 11, vemos en el pasaje donde se describe cómo David cayó en adulterio con Betsabé. Pero si te vas 2 capítulos más adelante, en el capítulo 13, vamos a leer acerca de cómo los hijos de David empezaron a cometer terribles inmoralidades. Quizás diferente a la de su padre, pero todos los hijos tuvieron problemas en el área sexual. Esto es sorprendente, ¿verdad? Pero esto es real. Es cierto. Yo creo que David tuvo en algún momento la oportunidad de detener el pecado sexual de sus hijos, pero él no lo vio venir. ¿Y sabes por qué no lo vio venir? No lo vio venir porque era su debilidad. Porque esa debilidad estaba en su propia vida. Y si tú eres un padre que ve porno, tus hijos van a ver porno. Y estarás abriendo una puerta terrible en tu casa y en tu familia. David tenía un punto ciego en esa debilidad con sus hijos, porque él tenía la misma debilidad, la misma iniquidad. Di conmigo: iniquidad. Así que no caigamos en el engaño
de que porque lo hacemos a escondidas, la inmoralidad en nuestra vida no va a tener un impacto negativo sobre la vida de nuestros hijos. Y no quiero dejarlo solamente en mis palabras, quiero que leamos lo que dice Éxodo 34, versos 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto es una verdad como un templo que yo he experimentado en mi propia vida. Si no tratamos con la iniquidad en nuestras vidas, la veremos repetirse en la vida de nuestros hijos. Eso es lo que la Biblia está diciendo ahí. Sin embargo, es curioso porque no dice que los pecados de los padres son heredados por los hijos. ¿Qué es lo que se hereda? La iniquidad. O sea, la lujuria, por ejemplo, es iniquidad. Y la iniquidad habita en el corazón. Y hay una diferencia importante entre el pecado y la iniquidad. ¿Por qué? Porque el pecado es la acción externa. La iniquidad es la motivación interna. O sea, el pecado es la acción y la iniquidad es la actitud. El pecado está en la mano, lo hacemos, pero la iniquidad está en el corazón. Por eso, quizá en David se manifestó a través de un adulterio, pero en sus hijos se manifestó de otra manera. El pecado no fue igual, pero el problema era el mismo. Era la iniquidad, la lujuria. Si la iniquidad está en el corazón, la mano hará según lo que hay en el corazón. Si la actitud está en el corazón, entonces la acción seguirá a lo que hay en el corazón. Si queremos vencer nuestra lucha en esta área de la pureza sexual, tenemos que tratar con nuestra motivación interna. Tenemos que tratar con la iniquidad, porque las iniquidades o las cosas escondidas en el corazón es lo que nuestros hijos van a heredar de nosotros. La palabra pecado significa transgredir, quebrantar, traspasar, violar un precepto, en este caso de Dios. Si yo entro, por ejemplo, en la propiedad privada de una persona y hay un letrero que dice propiedad privada, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy traspasando, violando, traspasando el límite. Eso es una transgresión y eso es lo que significa el pecado. El pecado es ir donde se supone que no debemos ir o traspasar el límite que no debemos cruzar. Cuando Dios nos dice no pases esta línea, hijo, en su palabra, y nosotros hacemos caso omiso y traspasamos la línea, estamos transgrediendo, estamos pecando. Pero la actitud que hay detrás de esa acción es la iniquidad. Por ejemplo, el adulterio es el pecado, pero la lujuria es la iniquidad. Y la iniquidad es lo que está en el corazón. Una vez me hizo mucha gracia. Un hombre en consejería me dice, bueno, Josué, yo sé que estoy tratando con estas tentaciones y estoy siendo tentado en esta área, pero en realidad nunca he transgredido. Bueno, ¿a qué te refieres que nunca has transgredido? Bueno, nunca he puesto la lujuria en acción, veo pornografía, me masturbo y tengo un problema con la lujuria, pero siempre le he sido fiel a mi esposa. ¿Ah? Yo le dije, ¿sabes? Necesitas comprender algo. Que lo que van a heredar tus hijos no son tus pecados, sino que lo que van a heredar de ti es tu iniquidad, tu lujuria. Así que si tú le permites a la lujuria quedarse en tu corazón, la vas a ver en tus hijos, porque Dios dice que Él castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Además, déjame decirte algo muy importante que tienes que saber. Ver pornografía también es adulterar. ¿Por qué? Porque si tú estás viendo a una mujer desnuda
haciendo el acto sexual y tú estás codiciando a esa mujer, estás siéndole infiel a tu esposa. Ahora, dicho esto, aquí están las buenas noticias, le dije yo en ese momento. Tranquilo, no te pongas nervioso, empezaron a caerle sudores, ¿no? ¿Qué me estás diciendo? Pues si ahora que lo dices tienes razón. Yo, claro, tú cuando estás viendo eso que estás pensando, ¿qué estás pensando? ¿Estás anhelando a otra mujer? Wow, no lo había visto nunca así. Digo, pero déjame decirte que tengo buenas noticias para ti. Dios ha preparado un camino para que tú seas libre. Dios ha preparado un camino para hacernos libres, tanto de nuestros pecados como de nuestras iniquidades. Y le dije, mira lo que dice Isaías 53, verso 5. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, di conmigo, por mis pecados, y fue molido por nuestras iniquidades. Amén. Él fue a la cruz del Calvario a morir por nosotros, por nuestros pecados y también por nuestras actitudes, por nuestra iniquidad. En otras palabras, todo lo que había que hacer para que fuésemos libres del pecado y de la iniquidad ya ha sido hecho en Jesucristo a través de su sacrificio. Aleluya. Jesús nos ha librado del pecado y de la iniquidad gracias a su obra expiatoria en la cruz. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Amén. Pero tenemos que permitir que Jesús nos libere. Porque si no permitimos que Jesús nos libere en esta área de la iniquidad, le vamos a dar a nuestros hijos una herencia que no queremos darle. Amén. 3. La impureza siempre es lujuria, no amor. Esto es muy importante. La impureza siempre es lujuria, nunca amor. Yo le diría hoy aquí a los más jóvenes, si estás saliendo con alguien y él o ella te dice, si me amas, te acostarías conmigo, te está mintiendo. ¿Verdad que ha pasado eso muchas veces? Es que claro, si tú me amaras de verdad te acostarías conmigo, le dice el chico a la chica, ¿no? O la chica al chico, que también. Menuda es. Ahora, si tú estás en una relación con una persona de noviazgo y esa persona te dice, si me amas te acuestas conmigo, te está mintiendo. Porque la impureza siempre es lujuria, nunca amor. Si alguien se encuentra en una relación adúltera, eso no es amor, eso es lujuria. La esposa de Potifar, ¿tú crees que amaba a José? La esposa de Potifar no amaba a José. Ella lo deseaba sexualmente. Si lo hubiera amado, no hubiera mentido. Ni hubiera permitido que lo metieran a la cárcel. ¿Verdad, cariño? ¿Tú me amas? ¿A que tú lucharías para que no me metan a la cárcel? No lo sé yo. Amén. La mayoría de los pecados provienen del egoísmo. Y la lujuria es el pecado más egoísta que existe. La lujuria lo único que quiere es satisfacción para sí misma y si puede ser, instantáneamente. A la lujuria no le importa el cónyuge, ni le importa que sufra su esposo o su esposa. A la lujuria no le importa que los niños sufran. Y si tú permites a la lujuria, permite la lujuria en tu vida, la lujuria te controla. Y no solamente va a afectar tu vida, sino que va a afectar a toda tu familia. La inmoralidad sexual tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Y no son las consecuencias que produce el amor precisamente. Y esas consecuencias traen muchísimo dolor, traen tristeza, traen devastación, traen hijos rotos, traen matrimonios rotos. Por eso necesitamos asegurarnos que nuestros hijos lo entiendan también. Tenemos que hablarle esto a nuestros hijos, que a veces no hablamos de sexo con nuestros hijos. Tu hijo necesita tu cosmovisión de lo que es el sexo cristiana, porque está bombardeado ahí fuera. Y algunas veces no les explicamos a nuestros hijos por qué Dios dice no pases ese límite. ¿Por qué? Porque estamos como David, nosotros también, pasando el límite. Entonces, ¿con qué autoridad le va a hablar a tu hijo? Con poca, ¿verdad? Ni siquiera quiere hablarlo, porque es algo que cuando lo tocas te... ¿Sabes?
lo que tienen que entender nuestros hijos es que Dios no es un puritano que no quiere que te diviertas, que es que parece eso. No. Dios, lo que tu hijo tiene que entender es que Dios te está diciendo que no cruces ese límite porque Dios sabe el dolor y la muerte que hay detrás de esa valla. Dios sabe la destrucción que hay detrás de esa. Y Él te ama, Él nos ama y Él no quiere que tomemos el camino de la destrucción. Una vez una pareja se acerca y me dicen, Josué, si nosotros nos amamos y nos vamos a casar, ¿qué diferencia va a hacer un papel firmado? Y yo le dije, la verdad que el papel firmado, el acta de matrimonio, no va a hacer ninguna diferencia. Pero déjame decirte algo que sí marca la diferencia. ¿Sabes lo que marca la diferencia? La bendición de Dios. Tenerla o no tenerla. Eso sí marca la diferencia. ¿Verdad? ¿Quién no quiere la bendición de Dios sobre el área sexual en su matrimonio? ¿Quién no quiere tener un matrimonio? Si todos los problemas que tienen los matrimonios, el 80% es en el área sexual. Cuando nosotros andamos en obediencia a Dios, tenemos su bendición. ¿Entiendes lo que es tener su bendición? Pero si andamos en desobediencia a Dios, estamos invitando a la destrucción en esa área de nuestra vida. Y la única forma de cerrar esa puerta es a través de arrepentirnos. De un arrepentimiento. Y saben, los jóvenes estáis bajo una presión tremenda a causa de este mundo. Y necesitáis comprender estas verdades. Escucha bien, joven. Si tú mal usas el sexo, lo vas a romper. Y el sexo te va a romper a ti. Los límites te cuidan. Mira esta foto. Es una carretera de montaña con guardarraíles. El coche es el sexo. Y tú vas montado en él. ¿Verdad? Si tú decides transgredir y salirte, ¿qué va a pasar? Probablemente si vas sin frenos, te vas a ir al abismo. Se va a romper el coche que representa el sexo y te vas a matar tú. Pero Dios pone estos límites. Estos límites. Este límite se llama matrimonio. Matrimonio. Para que no lo traspases. Para que tú puedas ir en el vehículo que representa el sexo y ir por el camino de tu propósito sin destruirte. ¿Entiendes eso? O sea, Dios no es un puritano que te quiere jorobar la vida para que no te diviertas, sino que Él quiere que te diviertas dentro de los límites que Él ha establecido. ¿Sabes? Te hablo todo esto por experiencia, porque nunca he sido más feliz en el área sexual que cuando Dios restauró nuestro matrimonio. No te puedes imaginar la satisfacción que hay. Pero... Y esto, por supuesto, esto no solamente atañe a los jóvenes, ¿verdad? Algunas parejas que están casadas varios años también necesitan comprender esto, porque es posible que hayan abierto la puerta y no sepan cómo cerrarla. Y me gustaría ayudar a cerrar esa puerta si sientes que Dios te está hablando hoy. Escucha bien esto. He observado, escucha, el sexo antes del matrimonio abre la puerta a la insatisfacción después de casarse. O sea, una pareja que tiene sexo antes de casarse está abriendo una puerta a ser insatisfecho sexualmente después de casarse. Porque si tenemos sexo antes del matrimonio, prematrimonial, ¿cómo lo hacemos? A escondidas. ¿No? Y cuando hacemos las cosas a escondidas, eso va a desarrollar en nosotros un apetito por el sexo a escondidas. Un apetito que Dios nunca ha planeado para nosotros, porque Él nunca planeó que el sexo fuera a escondidas, sino que fuera dentro de los límites del matrimonio. Entonces, cuando tú tienes sexo prematrimonial, tú te arriesgas a que tu matrimonio fracase. Sé que suena fuerte esto que acabo de decir, pero con mucha frecuencia he sido testigo del resultado de esto. Cuando me ha tocado muchas veces sentarme a dar consejo a determinadas parejas que han sufrido un episodio de adulterio, ¿sabes lo que hago? Lo primero que les pregunto, con mucho respeto, por supuesto, y no tratando de juzgar, pero es algo que yo necesito saber para ayudarles a cerrar esa puerta. Y lo primero que le pregunto es, ok, ¿estáis en esta situación? ¿Ha habido una situación de adulterio? ¿Queréis restaurar vuestro matrimonio?
quiero haceros una pregunta. ¿Tuvisteis sexo antes de casaros? En el 95% de los casos, si no todos, la respuesta es sí. Nos acostamos antes de casarnos. Entonces, ¿cómo llegan a este problema? Lo vas a entender enseguida. Cuando tenemos sexo antes del matrimonio, imagínate una parejita, que aunque son cristianos y quieren agradar al Señor, pero tienen sexo antes de casarse. Esos que me dijeron, pero si ¿qué más da un papel? ¿No? Si nos vamos a casar de todos modos. Cuando nosotros tenemos sexo antes del matrimonio, nos escondemos. Y cuando nos escondemos, eso provoca en nosotros unas mariposas en el estómago, nos produce una excitación especial. Tenemos una descarga de dopamina totalmente muy adictiva y también de adrenalina porque estamos haciendo algo prohibido, algo que es emocionante. Pero después de casarnos, ¿qué pasa? Que ya no tenemos que escondernos. Y entonces de repente desaparece esa emoción, ese chute de adrenalina, ese chute de dopamina, se evapora. Y entonces cuando ya llevas 2 o 3 años casado, empiezas a decir, uy, ya no es lo mismo. Yo creo que estamos perdiendo la chispa. Y entonces ahí, cuando empiezas a decir, es que creo que estoy perdiendo la chispa. La chispa, el chispazo que te daba yo. Y entonces cuando muchos hombres, anhelando esa sensación de la escondida, que hacerlo a escondidas le provocaba, empiezan a ver porno a escondidas, porque están intentando satisfacer un apetito que se despertó por causa del pecado. O aún peor, comienzan a hablar con su secretaria o con su compañera de trabajo y entonces otra vez empiezan las mariposas porque estoy hablando a escondidas con la compañera de trabajo, otra vez a escondidas, hasta que llega, ¡pum!, y cae. Entonces deja a su mujer y se casa con la compañera de trabajo. ¿Y qué pasa cuando se casa? Que se repite el ciclo. Por eso hay gente que se casa 3, 4 y hasta 5 veces y dice, es que, como decía la Rocío Jurado, se nos acabó el amor. Mentira, lo que se te acabó fue la lujuria. No el amor, lo que se te acaba es la lujuria. Ahora, si queremos cerrar esa puerta que se abrió por tener sexo prematrimonial, tú y yo podemos hacerlo. De la misma manera que cerramos la puerta a cualquier otro pecado, tenemos que ir delante de Dios y arrepentirnos. Y esto es muy importante, esto sana los matrimonios, esto cierra las brechas en nuestra vida. Recuerda que lo transmitimos a nuestros hijos. Muchas parejas, por desgracia, cristianas, que tuvieron sexo antes de casarse, no se atreven a admitirlo. Lo disimulan, figuran, fingen. Ante ellos mismos y ante los demás que nunca pasó, pero sí pasó. Y se abrió la puerta. Sí sucedió. Y hasta que no te arrepientas de ese pecado, es una puerta que va a estar abierta y te va a continuar afectando. Una puerta abierta es una brecha. Por eso tienes que hablar con tu esposa o con tu esposo, pedirle perdón por haber violado los mandamientos de Dios. Tienes que orar junto a tu esposo, junto a tu esposa y pedir perdón y cortar toda raíz de iniquidad. Yo, gracias a Dios, me casé virgen con mi esposa. Pero si yo hubiera tenido una relación con otra chica, antes que con ella, imagínate que yo se lo oculto. ¿Entiendes? Y entro en el matrimonio sin que ella lo sepa. Y nunca se lo abro. Tengo una brecha. Eso es algo que yo tengo que decirle, cariño, te amo a ti. Pero quiero que sepas que tuve sexo antes de casarme. Te pido perdón. Porque sé que he ofendido a ti y a Dios. Vamos a orar. En el nombre de Jesús cortamos cualquier raíz de iniquidad. Ya está. Amén. Con fe. Es importante arreglar estas cosas. Porque Dios quiere hacer algo grande con nosotros. Pero tenemos que tener esto muy claro. Tenemos que ser un pueblo santo. Porque si no tratamos como pecado esto, vamos a dejar una puerta abierta para que el enemigo entre en nuestro matrimonio. Y luego pasan las cosas que pasan y dicen, no entiendo por qué está pasando esto en mi matrimonio. Son cosas que tenemos abiertas. Es
muy importante cerrar esta puerta. Si no lo hacemos, va a afectar nuestro matrimonio, va a afectar nuestra familia y va a afectar a nuestros hijos. Amén. 4. La impureza afectará nuestra relación con Dios. La inmoralidad afecta negativamente nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque la inmoralidad, como venimos diciendo, conlleva engaño y Dios es un Dios de verdad. La inmoralidad siempre incluye engaño. Porque para poder involucrarnos en el pecado de inmoralidad tenemos que escondernos y mentir. Entonces cualquier persona que esté involucrada en la inmoralidad es un mentiroso, es un engañador. Y te estoy hablando así de fuerte por mi propia experiencia, porque yo he sufrido esto. La gente inmoral esconde, la gente inmoral miente y llega a ser una mentirosa en cada área de su vida. Y con el tiempo te das cuenta que aprenden a engañar y engañan a su cónyuge, engañan a sus padres, engañan a sus hijos y también engañan a Dios, o eso creen, que engañan a Dios porque como sabéis a Dios no lo pueden engañar. Pero cuando abrimos nuestra vida a la impureza, también estamos abriendo nuestra vida a espíritus demoníacos. Y esos espíritus son los que te van a decir, oye, que nadie te ve, que esto a Dios no le importa, ni siquiera Dios se da cuenta de esto. No podemos estar involucrados en la impureza y tener una relación con Dios abierta y transparente con Dios. Hay mucha gente con este problema. Sí, que va a la iglesia, levanta sus manos, pero esconde su corazón. Aprenden a orar sin tratar con el pecado. Pero ¿qué dice Dios acerca de ese tipo de oraciones? Dice el Salmo 66, 18. Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Proverbio 28, 9 dice, al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. ¡Wow! O sea, no nos podemos engañar en esta área. Si tú y yo estamos involucrados en inmoralidad, estamos separados de Dios. No podemos tener comunión con Dios. Y esto es algo que a mí me ha volado la cabeza siempre. No, aquí no pasa, creo, gracias a Dios. Pero yo no puedo entender cómo hay parejas en la iglesia que están en inmoralidad sexual y algunas de ellas un montón de años y no arreglan ese asunto. No entienden, no comprenden la maldición que conlleva eso para sus vidas. Pero es que yo he visto casos que son sangrantes. Gente que además están ahí como que queriendo acceder al liderazgo, que se acercan a ti y te dicen, no, es que el Espíritu Santo me ha hablado, pastor. Digo, sí, súper espiritualoide encima de todo. No, es que el Espíritu Santo me ha hablado y yo pienso, pero yo creo que no es el Espíritu Santo. Si a ti, hija mía o hijo mío, lo único que te puede estar diciendo el Espíritu Santo es aléjate del pecado, regresa, vuelve al camino correcto. Es lo único que el Espíritu Santo te puede estar diciendo. ¿Cómo te va a estar dando revelación sobre cómo la dirección que tiene que tomar la iglesia? ¿Me comprende? Porque el Espíritu Santo te ama. El Espíritu Santo nos ama y sabe que ese camino lleva a la destrucción. Que tú estés viviendo con una persona en fornicación, el Espíritu Santo sabe que eso es maldición para tu vida. Él te ama. Sabe que la consecuencia de seguir ese camino de destrucción es un matrimonio roto, una familia devastada, una vida rota, hijos afectados. Entonces el Espíritu Santo lo único que puede estar con esa persona es suplicándole continuamente, regresa, hijo mío, regresa, hija mía, al camino correcto. No nos engañemos, la inmoralidad afecta nuestra relación con Dios. Si creemos que podemos mantener la inmoralidad en nuestro corazón y todavía tener una relación con Dios, estamos engañados. Mira lo que dice Santiago. Capítulo 1, verso 14 y 16. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. Santiago nos ruega que no nos dejemos engañar, sino que permitamos a Dios obrar en esta área de nuestra vida. Amén. 5, estoy terminando. La impureza afecta a tu futuro. Nuestro enemigo va a tratar de persuadirnos constantemente de que la inmoralidad no tiene un impacto sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos o sobre nuestro futuro. Incluso, fíjate, mira esto, porque puede presentar el caso muy convincente en nuestra vida. A veces tenemos, ¿y qué hago? ¿No?
Fíjate el caso de José, porque el caso de José parecía muy convincente. Si tú te paras a pensar un poco, José era un esclavo. Su futuro como esclavo no era muy alentador. ¿Qué quiero decir con esto? José no tenía derechos, José no tenía futuro, José no podía casarse, José no podía tener una familia propia. Aún así, si su amo le permitía casarse, su esposa y sus hijos iban a ser pertenencia de otro hombre. O sea, su futuro no tenía ninguna promesa de satisfacción sexual alguna. Si te paras a pensar, ¿qué tenía que perder José si cedía a la tentación de la mujer de Potifar? ¿Quieres que te diga lo que tenía que perder? Todo. La verdad es que José podía perderlo todo, porque pecar contra Dios le habría costado su comunión con Dios. Y si José perdía su comunión con Dios, iba a perder la clave para su propósito. Podría haber perdido lo que Dios tenía planeado para su futuro si no hubiera superado la prueba de la pureza en el presente. Él hubiera perdido su futuro. José podía haberlo perdido todo y nosotros también podemos perderlo todo. Pero eso no es lo que Dios quiere. Por eso tú y yo tenemos que levantarnos contra el enemigo en el momento de la tentación y salir huyendo. Y Satanás nos va a decir que no habrá consecuencias por la inmoralidad. No pasa nada. ¿Para qué quieres estar casado si eso es solo un papel? Además, nadie se va a enterar de esto. ¿Quién se va a enterar de que tú estés ahí en el aseo? ¿Quieres que te diga quién se entera? Como mínimo 2 personas. Tú y Dios. La inmoralidad es desobediencia a Dios. Y cuando desobedecemos a Dios perdemos el favor de Dios, perdemos su bendición. Y nos puede costar la presencia manifiesta, la unción de Dios que necesitamos para llevar a cabo el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a vencer las tentaciones que nos rodean? ¿Cómo podemos pasar la prueba de la pureza y ser fieles para caminar en el propósito que Dios tiene con nuestras vidas? Vamos a mirar una vez más a José. Hemos leído que la esposa de Potifar hablaba con José día tras día, o sea, a diario. O sea, José tuvo que tratar con esta tentación a diario. Cada día ella trataba de hacerle pecar. Y cada día José tenía que apoyarse en Dios para tener las fuerzas necesarias para resistir. Cada día tenía que confiar en que Dios le iba a ayudar. Y José tuvo muchas oportunidades para pecar. Si él hubiera dejado entrar la lujuria en su corazón, con el tiempo José habría caído. Pero cuando la tentación llegó y cuando se hizo insoportable, él salió corriendo. La razón por la que tuvo la fuerza para huir era que él no había permitido que la lujuria entrara en su corazón. José mantuvo a la lujuria fuera de su corazón. ¿Y por qué mantuvo a la lujuria fuera de su corazón? Porque el corazón de José estaba lleno de Dios. Si tú te llenas de Dios, no hay espacio para otras cosas. Si tú llenas tu vida verdaderamente de Dios, verás cómo desaparecen todos los demás, entre comillas, amores, tentaciones. José había aprendido el secreto de caminar una vida con Dios día a día. Y esta es la respuesta para la victoria: confiar en Dios día a día y llenarte de Él día a día. ¿Sabes? Te voy a decir algo. Nuestro enemigo no se toma días libres, ni vacaciones. Nosotros tampoco podemos tomarnos el día libre en este aspecto, sino que tenemos que confiar y llenarnos de Dios día a día. Día a día tenemos que orar y buscar su presencia. Día a día tenemos que llenar nuestra mente de su palabra. Día a día tenemos que decidir no mirar. Día a día tenemos que confiar en la ayuda de Dios y no en nuestras propias fuerzas para vencer. Y si estamos mal, no cometamos el error de huir de Dios, porque ese es el error que muchas veces cometemos. Nos sentimos mal porque está el pecado en nuestra vida. Entonces nos condenamos. Sentimos condenación y lo que hacemos es huir de Dios. ¿Sabes? No son mensajes que me gusta predicar porque humanamente pienso, digo, como oigan esto, algunos no vuelven. Ese es el error. Si tú verdaderamente estás sintiendo que Dios te está hablando y dices tú, estoy embarrado con esto. El error más grande es huir de Dios.
Pues yo soy solo un mensajero. Y esta palabra yo te la transmito con amor porque Jesús quiere atraerte a Él. Él quiere y Él sabe perfectamente que tú no puedes solo. Y que si tú caes en el error de condenarte y alejarte de Él, entonces sí que la vas a viciar del todo, porque el único que te puede dar la fuerza es Él. Y Él no te mira de una manera en la que no se pueda compadecer de nosotros, sino que Él sabe que no puedes vencer muchas áreas de tu vida, y esta área es muy fuerte. Pero también sabe que sin Él no puedes. No te des vergüenza confesar tu pecado. ¿Sabes por qué? Porque Satanás trabaja así en la oscuridad, para continuar teniendo poder sobre ti. Si quieres ser libre del pecado, confiésalo. Porque cuando tú lo sacas a la luz, Satanás pierde su poder. Y Dios es un Dios de gracia, de amor, de misericordia. Y quizá tú estás hoy aquí escuchando este mensaje y a lo mejor no estás luchando con esta área. Pues si no estás luchando con esta área, esto es medicina preventiva para ti. Porque Pablo dijo en 1 Corintios 10:12, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Amén. ¿Te pones de pie? Gracias, Señor. Está claro que vivimos en una sociedad sexualizada, una sociedad que nos va a tentar constantemente a ceder en esta área. Y cada uno de nosotros debemos tener cuidado para poder pasar la prueba de la pureza. Y tenemos que clamar a Dios para que nos ayude a ser personas puras, santas, porque Él tiene un gran propósito con nosotros. Y tenemos que apoyarnos en Él todos los días para obtener gracia y para andar en pureza ante Él. Porque Dios nos ha mandado, sed santos porque yo soy santo. Y es solamente cuando somos hallados fieles en la pureza que su presencia y su bendición reposarán sobre nuestras vidas. Es solamente entonces que seremos capaces de andar en la plenitud del propósito que Dios ha planeado para cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos. Bendecimos tu nombre y te damos toda la gloria a ti, Padre. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios te bendiga.